La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Busca a estos en vano y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes según su región, los hechos modulares son los mismos. Esta historia es contada en diferentes partes del mundo, como Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, entre otras. La verdadera historia de La Llorona inició como un relato de fantasmas, cuyo propósito era el de asegurar que las personas que eran politeístas se convirtieran en católicos. Todavía hoy en la actualidad en los pueblos se cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche aparece una mujer vestida de blanco. Algunas personas incluso aseguran haberla visto caminando por algunas calles de la ciudad cerca a algún río, pero en lo que todos coinciden es en sus temibles gritos que emana de su boca. La frase más conocida de todas según los testigos es la que dice: no hay historia que se cuente con más frecuencia que La Llorona. La historia de La Llorona se cuenta de 1000 maneras. Aquí les cuento una. Y cuenta la leyenda que en el barrio llamado El Rincón vivía una mujer muy pobre. Ella y sus 3 hijos vivían en un jacal miserable a la mera orilla del río. Su esposo pasaba su tiempo en parrandas al otro lado del río. Ella lavaba y planchaba ropa ajena y a veces pedía limosna para que sus pequeños alcanzaran una comida por día. Era una vida tristísima y cada día traía miserias nuevas. Y lo que le dolía más era ver a sus hijos tan flacos y hambrientos. Siempre quedaba un rayo de esperanza. Un día su esposo volvería y todo se arreglaría. Pues sí, volvió el esposo para avisarle que se iba con otra mujer, para nunca más volver. Ya la mujer no se pudo aguantar, ya nunca saldría de su agonía. Miró el agua que pasaba abajo. Sus criaturas tendrían que afrontar una vida entera de lágrimas. Pobres ángeles, estarían mucho mejor en el cielo, exclamó la mujer. Dios les daría ropa, comerían cosas ricas, que contentos estarían allá arriba para siempre. Sin pensarlo más, empujó a los niños y los arrojó al agua. Flotaron por algunos momentos y finalmente desaparecieron. Ella se sonrió por primera vez desde mucho tiempo, convencida que acababa de cumplir con su deber de madre. Se acostó y se durmió felizmente. Cuando despertó la mañana siguiente, buscaba a sus niños, pues la mujer había recobrado la lucidez perdida y comprendió impotente lo que había hecho. Comenzó a gritar como una loca. El llanto no paró de salir de sus ojos. Ella también decidió terminar con su vida lanzándose al río. Y desde entonces su espíritu vaga cerca de los ríos, lanzando gemidos desesperados. Es cierto, y no falta quien lo quiera jurar, que cuando la luna está llena, se oyen los sollozos de una mujer al lado del río, pues la Llorona aún todavía grita en busca de sus hijos. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas, que eventualmente con la llegada de los conquistadores españoles fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial.
En México, varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de la mitología y de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas, como Auisianime, entre los purépechas, Fonasi Quecuya, entre los zapotecos, la Cihuacóatl, entre los nahuas, y la Estebey, entre los mayas lacandones. Siempre se la identifica con el inframundo, el hambre, el fallecimiento, el pecado y la lujuria. En el caso de Estebey, esta diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los ataca. La diosa zapoteca Fonasi Quecuya, en tanto, es una deidad de los fallecidos del inframundo y de la lujuria, que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. Auisianime era considerada entre los purépechas como la diosa del hambre. Su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada. También era la diosa de las mujeres que perecían al dar a luz en su primer parto, las cuales, según la creencia, se volvían guerreras, lo que las convertía en divinidades y por ende en objetos de adoración y ofrenda. Finalmente, Cihuacóatl era para los mexicas diosa de la tierra, de la fertilidad y de los partos, además de mujer guerrera y madre tanto de los aztecas como de sus mismos dioses. Mitad mujer y mitad serpiente, la diosa que emerge, según la leyenda, de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas. Es el sexto presagio de la devastación de la cultura mexica a mano de los conquistadores venidos del mar. Cihuacóatl, en particular, muestra tres aspectos característicos: los gritos y lamentos por las noches, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados por coincidencias no solo físicas, sino también míticas, y ser la patrona de las Cihuateteo, que de noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres fallecidas en parto, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario, con el fin de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida carnal fue génesis no solo de La Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres, como la ciguanaba, la cegua o la sucia. A la presencia de estos antecedentes mitológicos entre los pueblos precolombinos de Mesoamérica se suma la contribución española para establecer el mito como tal. Es durante la colonia española en América cuando el mito de La Llorona toma forma, a la vez diosa y demonio. Nadie en la psique del mundo colonial puede resistir su aparición y su llanto de ultratumba, ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos temibles de una mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantiza el asesinato o la locura, en similar forma a las de las deidades prehispánicas antes descritas, para aquellos que intentan averiguar el origen de aquel lastimero gemido. Para los colonos, la diosa prehispánica toma la forma de una mujer de flotante vestido blanco, con la cara cubierta con un vaporoso velo, que cubre el espantoso rostro de la angustia, que cruza las empedradas callejuelas y plazas de la ciudad, lanzando un estremecedor grito de desesperanza y derrota. La Llorona es también uno de los primeros signos del mestizaje, pues es durante este periodo cuando se identifica en México a este fantasmagórico personaje con Doña Marina, la Melinche, que vuelve arrepentida a llorar su desgracia, su traición a su pueblo indígena y su relación con Hernán Cortés, como parte de la leyenda negra de estos personajes. De aquí parecen venir muchas de las versiones que señalan a La Llorona como la protagonista de una trágica historia de amor y traición entre la mujer indígena y su amante español,
lo que finalmente la lleva a acabar con sus hijos, como una manifestación del deseo de castigar al hombre en la forma del amante, en unas versiones, o del padre de la mujer en otras, para lo cual usa al niño como el instrumento de la venganza, por ser este la prueba de la deshonra, pero también de alguna forma como una manera de castigarse a sí misma por su debilidad. Pero la creación e influencia del mito de la Llorona entre los pueblos hispanoamericanos tiene también elementos de otras fuentes mitológicas propia de las culturas aborígenes precolombinas, diferente de las civilizaciones mesoamericanas. En Centroamérica, entre los bribris, pueblo indígena que ocupa la región de Talamanca, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, zona de influencia del área intermedia entre Mesoamérica y las culturas sudamericanas, existen historias de ancestrales espíritus llamados Ixo, especie de genios con aspecto de mujer y cuerpo de gallina, que habitan en las grutas y en los cauces de los ríos y que lanzan lastimeros gritos cuando un niño está a punto de fallecer, o bien que pierden a los niños en los bosques cuando estos se alejan de sus padres. En el idioma bribri, la palabra Ixo significa tanto llorona como tule vieja, de ahí que haya similitudes entre las leyendas que se cuentan en Costa Rica y Panamá para estos dos fantasmas. Básicamente una mujer que termina con la vida de su hijo, fruto de un embarazo no deseado y que por ello queda condenada a vagar como un fantasma. Al ser una zona de transición entre Mesoamérica y Sudamérica, en las versiones de la leyenda de la Llorona, a esta parte de Centroamérica se empiezan a observar algunos rasgos característicos que la diferencian de la versión mexicana. Espero les haya gustado este video. Hasta pronto.